Muy buenos días para todos, mi nombre es Germán Eduardo Monroy Pérez, soy estudiante de la maestría en gerencia de proyectos y a continuación les voy a hacer una presentación de lo que es la gestión del talento humano en los proyectos, tarea que se realiza para el módulo de proyectos 2. Para realizar esta presentación entonces hemos dividido la temática en tres partes, la primera que sería el ser humano en los proyectos, la segunda la gestión humana en los proyectos y la tercera las prácticas de gestión humana en los mismos. Y por último, en esta presentación voy a exponer brevemente un proyecto seleccionado del área donde yo trabajo para seguir desarrollándolo en el resto del semestre. La primera parte que habla del ser humano en los proyectos la realizamos con base en una consulta bibliográfica de Mahop y de Surebandi, en la cual nos habla de las características y la evolución que han tenido los proyectos a nivel en todo este tiempo, basándose principalmente del siglo XX y lo que se va de este siglo. Él habla de que antes de 1980 los proyectos se encaminaban finalmente o a evaluar sus resultados con base en el tiempo, en los costos y en la calidad de los bienes o servicios producidos por los mismos. Mientras que ya después de los años 80, digamos que en mitad de los 90, el foco principal de estos aspectos técnicos pasó a una segunda parte, vinculando de una manera más importante al empleador. Tanto así que a mitad de los 90 para acá se habla ya de un concepto que es la guerra de talentos, que es lo que, digamos, busca personas específicas que tengan unos conceptos básicos preestablecidos con el fin de que se desarrolle mejor el proyecto y especificar que las personas trabajen en el área de conocimiento que ellos tengan como tal. Tanto así que hoy en día se sabe que las organizaciones dependen más de la fuerza laboral, de las personas que desarrollan la tarea, como de los productos como tal a ofrecer. Asimismo, pues se pretende que en los proyectos sea de la misma manera. Es decir, que hoy en día la satisfacción y la motivación de las personas que desarrollan un proyecto, digamos que es un alto porcentaje del éxito del mismo. La segunda parte que habla de la gestión humana en los proyectos, digamos que a nivel de consulta bibliográfica vamos a citar a Dosiu en su publicación del 2018 denominada La importancia de la gestión humana en los proyectos, pues en las cuales nos dice que esta gestión o esta serie de actividades son claves para la organización de cualquier tipo de proyecto. Que hay unas prácticas que se aplican o se fabrican dependiendo del tipo de proyecto al cual se vaya a estar realizando y que estas prácticas, digamos que se centran a nivel de gestión humana en lo que tiene que ver con la contratación del personal, con la organización del mismo y con la gestión del equipo como tal, es decir, las diferentes áreas donde las personas vayan a aplicar sus conocimientos, ¿no? Asimismo, en esta publicación ya se habla de un concepto que es la competencia como tal del involucrado en el desarrollo del proyecto. Es decir, los presaberes, los preconocimientos que una persona tiene para poder hacer parte de un equipo desarrollador de cualquier tipo de idea para buscar un objetivo común, ¿no? Digamos que estas competencias básicas no solamente se espera que las personas las traigan, sino que también parte de esta gestión hace o está en la capacitación de los mismos para mejorar estas mismas competencias. Bueno, se tiene en cuenta, digamos que según la publicación del autor, tres procesos principales para lo que es la gestión humana en los proyectos. Estos tres procesos son el principal, o el primero, perdón, es la selección del personal. Tiene que ser un personal idóneo, como les dije antes, con preconocimientos y al mismo tiempo con facilidad de capacitación para las tareas que va a desarrollar. Es decir, cada persona tiene que hacer o desarrollarse en lo que sabe o en lo que ha venido trabajando. Tiene que haber una formación, que es la segunda parte, que es la otra parte importante del desarrollo de la gestión. Y finalmente, tiene que haber una gestión como tal, es decir, una serie de actividades que implican que cada persona o cada grupo de personas trabaje en lo que tiene o en lo que sabe realizar para que esto sea finalmente un trabajo en conjunto, ¿no? Es decir, cada persona identifique su rol, ¿sí? Identifique su rol según los perfiles que se están desarrollando, con el fin de que, como dije antes, se trabaja en grupo de una manera ordenada y se consigan los objetivos. Con el tercer punto como tal es las prácticas de gestión humana en los proyectos. Aquí vamos a nombrar en primera medida a Mónica Lozada en una publicación que se llama Prácticas de la gestión humana que fortalezcan el conocimiento en los proyectos. Y aquí ella nos habla específicamente de que las personas que ingresan a un proyecto tienen que tener acceso desde que ingresan
a la información básica del proyecto. Esto con el fin de crear y adoptar conocimientos para poderlos desarrollar de una manera más práctica y asimismo tener la confianza suficiente que se necesita entre los gerentes o directores del proyecto y los empleados como tal. Esta confianza, entonces, como lo dijimos desde un principio, se basa en el tener acceso al conocimiento del proyecto y asimismo relaciona la capacitación que debe tener cada empleado para poder desarrollar mejor su motivación personal. Y esto pues lleva simplemente a que el equipo trabaje como debe ser, como su nombre lo implica, en grupo. Asimismo, la segunda consulta bibliográfica, que es sobre la publicación de Below del 2004, en el cual él hace un experimento, un proceso de investigación en el que aplica diferentes prácticas de gestión basándose en diferentes proyectos, en actividades principalmente de motivación, de formación y de adquirir compromisos por parte de los empleados en el desarrollo de dichos proyectos. En este caso, él concluye que esta motivación, esta formación y todas estas actividades que hacen parte de las prácticas de gestión humana en los proyectos no solamente tienen que ir direccionados a los desarrolladores del producto, a los empleados, sino que hay un factor fundamental que es el gerente y los patrocinadores del proyecto, los cuales también tienen que estar involucrados en estas prácticas, es decir, no solamente crearlas, no solamente aplicarlas, sino también ellos mismos poder desarrollarlas para que el trabajo realmente sea en grupo, realmente haya una comunicación directa entre los directivos, los patrocinadores y las personas que desarrollan el proyecto. Esto, ellos también, o este autor hace digamos que visualiza a futuro qué tiene que pasar a nivel de gestión humana en los proyectos para que se desarrollen cada vez mejor. Y él habla que principalmente estas prácticas y estas gestiones tienen que ser específicas, cosa que ya lo habíamos nombrado, que se empezó a hablar en la década de los 80, específicas de cada proyecto y no pueden ser generales para un proyecto como tal, sino que cada proyecto, dependiendo de su naturaleza, tiene que tener unas actividades y una planeación y una gestión humana específica dependiendo de sus bienes, de sus productos y de las personas que trabajan con ellos. Bien. Bueno, esto era lo que tenía que contarles con respecto a la gestión del talento humano. La segunda parte de esta presentación tiene que ver con la selección de un proyecto en el sitio o área laboral donde nosotros nos desempeñemos y explicar unos parámetros básicos con el fin de más adelante hacer una gestión del talento humano. Yo soy instructor del SENA, del Centro de Desarrollo Agropecuario e Industrial de la Regional Boyacá. El SENA tiene una parte de investigación que se llama CENOVA y pues allí los compañeros presentan sus proyectos. El elegido en este caso, por mi parte, el proyecto se llama Estrategias para generar valor agregado a la lana del sistema de producción ovino en provincias como Gutiérrez, Tundama y Sogamuxi del departamento de Boyacá. Bueno, este proyecto tiene como alcance pues caracterizar las lanas digamos que con medidas objetivas y subjetivas, como dice ahí en la diapositiva, es decir, saber ciertas características físicas de la lana de las ovejas criollas que habitan esta región, ya que pues este estudio se ha hecho en ovejas de razas europeas que normalmente también se manejan en Colombia, pero con las razas criollas que hay en esta región de Boyacá nunca se ha hecho un estudio de su lana con el fin de, digamos que identificar finalmente cuál es su verdadera situación productiva, es decir, si sirven para hacer lanas o tienen otras condiciones para otro tipo de elementos industriales. ¿Cuál es el objetivo? Pues mejorar la productividad en los sistemas de producción ovinos en las provincias antes nombradas, ¿cierto? Ese es el objetivo general. Los específicos, pues, es establecer unas estrategias de manejo ovino, o sea, unas técnicas de producción digamos, que se masifiquen en este tipo de productores que tienen este tipo de animales para que todos trabajen, digamos, con un mismo parámetro. Y la segunda, pues, es la caracterización fenotípica de las razas que existen actualmente, o sea, digamos que la raza, lo que yo les nombré como raza criolla, es decir, unificar criterios de ciertas características físicas y también de modo genético o reproductivo digamos, de esta raza que se ha creado a lo largo de la historia en el continente americano con base en cruces de ovinos traídos en un principio en la colonia. Entonces, esto que hoy conocemos como la oveja criolla, la idea es darles unas características específicas. Y finalmente, la tarea también consistía en nombrar quiénes son los integrantes y los roles del proyecto. Entonces, el líder es mi compañero zootecnista Daniel Fernando Prieto,
tiene un profesional de apoyo técnico que es el médico veterinario Andrés Villamil y tiene unos estudiantes de tecnologías, principalmente producción pecuaria del Centro de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial del SENA Regional Boyacá, que son en la etapa productiva un pasante, que es Juliana Valencia, y unos monitores como tal del trabajo, que también funcionan como colaboradores en las prácticas, que son Catherine González y Andrés Rodríguez. Para finalizar esta presentación, entonces, quiero dar un agradecimiento especial al tutor, a mis compañeros. Espero que esta tarea sea de su completo agrado y que pasen un feliz día. Muchas gracias.